Baviera, Alemania, enero de 1959. La nieve cruje bajo las botas de los policías que rodean una pequeña granja. En la puerta, una mujer de 59 años los recibe con sorprendente calma. Sus vecinos la conocen como Martha Müller, una empleada doméstica trabajadora y discreta que nunca habla de su pasado. Pero los policías saben la verdad. Esta mujer es Johanna Langefeld, ex supervisora jefe de Ravensbrück y Auschwitz-Birkenau, responsable de comandar miles de guardias femeninas en los campos de concentración más mortales de la historia nazi. ¿Han venido por mí?, pregunta con voz tranquila. Siempre supe que este momento llegaría. Lo que los policías no esperan es lo que sucederá a continuación. En lugar de arrestarla, tendrán que enfrentar un dilema legal sin precedentes. Porque Johanna Langefeld no es una criminal de guerra común. Es la única supervisora nazi que había escapado de prisión con ayuda de sus propias víctimas. Su historia desafía todo lo que creemos saber sobre el bien y el mal. Documentos desclasificados en los archivos alemanes revelan que entre 1943 y 1945, Langefeld supervisó directamente el sistema que asesinó a decenas de miles de mujeres en los campos más mortales del Reich. Pero esos mismos documentos muestran algo más. Testimonios de supervivientes que la describían como diferente. Como alguien que, en medio del horror, mantuvo destellos de humanidad. Esta paradoja la convertiría en el caso más controvertido de la justicia de posguerra. Una mujer que participó en el genocidio, pero que fue protegida por quienes deberían haber sido sus acusadoras. Una historia que plantea preguntas inquietantes sobre culpa, redención y la complejidad de la condición humana en circunstancias extremas. Los supervivientes de Ravensbrück, que testificaron a su favor, no negaban que hubiera participado en el sistema, pero argumentaban que había tratado, dentro de límites imposibles, de preservar algo de dignidad humana en un lugar diseñado para destruirla. Pequeños gestos que para las prisioneras significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Un pedazo extra de pan escondido, medicamentos contrabandeados, castigos aliviados cuando nadie miraba. Estos testimonios crearon un precedente único en los anales de la justicia internacional. Por primera vez, víctimas del Holocausto pedían clemencia para uno de sus verdugos. Era un dilema moral que los tribunales aliados no estaban preparados para enfrentar. Pero para entender por qué las supervivientes arriesgaron todo para salvar a Johanna Langefeld, necesitamos retroceder a sus orígenes. La historia comienza en un pequeño pueblo alemán, décadas antes de que el mundo supiera lo que era un campo de concentración. ¿Te imaginas proteger a alguien que participó en tu tormento? Esta historia desafía todo lo que creemos sobre justicia. Dale like si quieres conocer más historias que transforman nuestra comprensión del pasado. Suscríbete y activa las notificaciones. Johanna Langefeld nació el 5 de marzo de 1900 en Kupferdreh, un pequeño pueblo industrial en el Valle del Ruhr. Su padre trabajaba en las minas de carbón, su madre era ama de casa. Era una familia católica conservadora que valoraba el trabajo duro y la obediencia. Nada en su infancia sugería que se convertiría en una figura central del sistema concentracionario nazi. Johanna era una estudiante promedio que soñaba con una vida mejor. A los 18 años se mudó a Düsseldorf para trabajar como costurera en una fábrica textil. Era independiente, ambiciosa, y según quienes la conocían, poseía una personalidad magnética que atraía tanto a hombres como mujeres. En 1920, a los 20 años, se casó con Wilhelm Langefeld, un veterano de la Primera Guerra Mundial que trabajaba como chófer de autobús. Era un matrimonio típico de la clase trabajadora alemana. Él proveía, ella cuidaba el hogar. Pero Johanna ansiaba algo más que una vida doméstica rutinaria. El matrimonio se desmoronó rápidamente. Wilhelm sufría lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático por la guerra. Bebía en exceso y se volvía violento. Johanna, por su parte, desarrolló una personalidad cada vez más autoritaria. Las peleas eran constantes y brutales. En 1924, Wilhelm murió en un accidente de autobús. Las circunstancias nunca fueron completamente esclarecidas.
Algunos vecinos susurraban que había estado bebiendo, otros que había sido un accidente genuino. Joanna, a los 24 años, se quedó viuda sin hijos y con pocas perspectivas económicas. Los siguientes años fueron de lucha económica. Trabajó en diferentes fábricas, siempre en posiciones subordinadas que la frustraban profundamente. Johanna tenía ambiciones de liderazgo, pero vivía en una sociedad que ofrecía pocas oportunidades a las mujeres trabajadoras. Cuando el partido nazi llegó al poder en 1933, Johanna vio una oportunidad. Los nazis prometían transformar Alemania y crear nuevos roles para las mujeres racialmente superiores. En 1935, a los 35 años, se afilió al partido nazi y comenzó a participar en organizaciones femeninas locales. Su capacidad de organización y liderazgo no pasó desapercibida. En 1938, cuando el régimen nazi expandió el sistema concentracionario, Johanna se ofreció como voluntaria para trabajar en lo que los nazis llamaban eufemísticamente reeducación de elementos antisociales. Lo que la motivó a tomar esta decisión nunca quedó completamente claro. Sus propias declaraciones posteriores sugieren una mezcla de oportunismo económico, ambición personal y genuina creencia en la ideología nazi. Para una mujer de clase trabajadora, sin educación formal, los campos ofrecían algo que la sociedad civil no podía: poder real y autoridad sobre otras personas. En agosto de 1938, Johanna Langefeld llegó a Lichtenburg, el primer campo de concentración diseñado específicamente para mujeres. Tenía 38 años y finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar que la convertiría en una de las mujeres más poderosas del Tercer Reich. Los registros del campo muestran que Langefeld se adaptó rápidamente a su nuevo rol. Era eficiente, organizada y capaz de mantener disciplina entre las guardias bajo su mando. Pero también comenzó a mostrar las contradicciones que la caracterizarían durante toda su carrera: una capacidad simultánea para la crueldad administrativa y los gestos de compasión individual. Esta dualidad se volvería más pronunciada cuando fue transferida a Ravensbrück en 1939, donde asumiría el control total del sistema de guardias femeninas en el campo de concentración para mujeres más grande de la Alemania nazi. Mayo de 1939. Un tren especial se detiene en una estación recién construida a 90 kilómetros al norte de Berlín. Las primeras 867 prisioneras descienden bajo la mirada vigilante de guardias uniformadas. Bienvenidas a Ravensbrück, el único campo de concentración diseñado específicamente para mujeres. Johanna Langefeld, ahora con el título de Oberaufseherin, supervisora jefe, observa desde la ventana de su oficina administrativa. A sus 39 años, se ha convertido en la segunda persona más poderosa del campo, solo por debajo del comandante masculino. Bajo su autoridad directa están 150 guardias femeninas que controlarán cada aspecto de la vida de las prisioneras. Ravensbrück no era un campo de exterminio directo como Auschwitz-Birkenau, pero era igualmente mortal. Su función oficial era reeducar mujeres consideradas enemigas del Reich: comunistas, testigos de Jehová, asociales y más tarde judías, romaníes y prisioneras de guerra. En la práctica era una fábrica de trabajo esclavo donde las mujeres eran explotadas hasta la muerte. Los testimonios de supervivientes revelan que Langefeld estableció un sistema de control totalitario, pero con características únicas. A diferencia de otros campos donde la brutalidad aleatoria era común, Ravensbrück, bajo su supervisión, operaba con una eficiencia burocrática casi empresarial. Las reglas eran estrictas pero consistentes. Los castigos eran severos pero predecibles. Esta consistencia, paradójicamente, permitía a las prisioneras cierta capacidad de supervivencia. Sabían qué esperar, podían planificar, y ocasionalmente podían apelar directamente a Langefeld cuando consideraban que una guardia había sido excesivamente cruel. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del famoso alcalde de Nueva York Fiorello LaGuardia, estuvo presa en Ravensbrück entre 1940 y 1945.
Sus memorias describen a Langefeld como una mujer compleja que podía ser despiadadamente eficiente en la mañana y sorprendentemente humana en la tarde. Un ejemplo específico ilustra esta dualidad. En 1941, Langefeld descubrió que algunas prisioneras políticas polacas habían organizado una pequeña celebración navideña clandestina en su barraca. Según el reglamento, esto era sabotaje punible con ejecución. En lugar de reportar el incidente, Langefeld confiscó los materiales ilegales, pero permitió que las mujeres conservaran un pequeño ángel de papel que habían creado. Esta acción no era benevolencia pura, era cálculo político. Langefeld entendía que mantener cierta moral entre las prisioneras era esencial para la productividad del campo. Mujeres completamente desesperadas no podían trabajar eficientemente, pero el hecho de que eligiera preservar un símbolo religioso en lugar de destruir todo sugiere algo más que pragmatismo. Sin embargo, estos gestos humanitarios coexistían con una participación directa en el sistema de exterminio. Cuando Heinrich Himmler visitó Ravensbrück en 1941, fue Langefeld quien organizó las demostraciones, donde seleccionó personalmente prisioneras para ser ejecutadas como ejemplo de la eficiencia del campo. Los registros médicos del campo, recuperados después de la guerra, muestran que bajo la supervisión de Langefeld se realizaron experimentos médicos brutales con prisioneras polacas. Estas mujeres fueron deliberadamente infectadas con bacterias mortales para probar nuevos medicamentos. Langefeld no realizó los experimentos directamente, pero proporcionó las prisioneras y supervisó el proceso. Esta participación en crímenes médicos contradecía directamente su ocasional compasión individual. Era una ilustración perfecta de lo que la historiadora Hannah Arendt llamaría más tarde la banalidad del mal, la capacidad de personas aparentemente normales para participar en atrocidades mientras mantienen una imagen de sí mismas como buenas personas. Para 1943, Ravensbrück había crecido hasta albergar más de 40.000 mujeres de toda Europa ocupada. La mortalidad era del 30% anual. Langefeld supervisaba un sistema que asesinaba sistemáticamente a miles de mujeres a través del trabajo forzado, la inanición, las ejecuciones y los experimentos médicos. Pero también era el sistema donde ocasionalmente salvaba vidas individuales a través de pequeños actos de humanidad que las supervivientes recordarían décadas después como la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo procesamos moralmente a alguien capaz de crueldad sistemática y compasión individual? Comparte tu reflexión en los comentarios. Marzo de 1943. Un Mercedes negro se detiene frente a la rampa de selección de Auschwitz-Birkenau. Johanna Langefeld desciende y observa por primera vez el lugar que se convertirá en sinónimo del horror absoluto. Ha sido transferida aquí para mejorar la eficiencia del sector femenino del campo más mortal del Reich. Birkenau era diferente a Ravensbrück. No era un campo de trabajo con alta mortalidad. Era una fábrica de muerte con algunos trabajadores temporales. Las chimeneas de los crematorios funcionaban 24 horas al día. Los trenes llegaban constantemente cargados de familias judías que serían asesinadas en cuestión de horas. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, había solicitado específicamente a Langefeld porque necesitaba a alguien capaz de organizar el caos del sector femenino. Miles de mujeres llegaban diariamente y el sistema existente no podía procesarlas eficientemente para el trabajo o el exterminio. Los testimonios de supervivientes revelan que Langefeld implementó en Birkenau el mismo sistema organizacional que había desarrollado en Ravensbrück, pero adaptado a una escala industrial de muerte. Estableció barracas de cuarentena donde las recién llegadas eran evaluadas para determinar su utilidad laboral. Quienes pasaban la selección inicial recibían tatuajes numerados y eran asignadas a comandos de trabajo. Las demás eran enviadas inmediatamente a las cámaras de gas. Pero incluso en este ambiente de exterminio industrial, Langefeld mantuvo sus contradicciones. Violeta Friedman, superviviente rumana, testificó después de la guerra que Langefeld personalmente la salvó de la selección para las cámaras de gas en septiembre de 1943. Estaba en la fila de selección,
recordaba Friedman. El médico de las SS me había señalado para ir a la izquierda hacia las cámaras de gas, pero Oberaufseherin Langefeld se acercó, me examinó y dijo: «Esta es joven y fuerte. Puede trabajar». Me movieron a la derecha hacia la supervivencia. Este tipo de intervenciones no eran únicas. Los registros del campo documentan al menos 12 casos donde Langefeld anuló decisiones de selección, salvando vidas individuales. Pero estos mismos registros muestran que participó en la organización de selecciones masivas que enviaron a miles a la muerte. La contradicción más impactante ocurrió durante la liquidación del campo familiar checo en marzo de 1944. Familias judías de Theresienstadt habían sido mantenidas juntas en una sección especial de Birkenau como parte de una operación de propaganda nazi. Cuando se decidió liquidar este sector, Langefeld supervisó personalmente la separación de niños de sus madres. Los testimonios describen escenas desgarradoras: madres suplicando que se les permitiera acompañar a sus hijos, niños llorando mientras eran arrancados de los brazos maternos. Langefeld ejecutó estas órdenes con eficiencia profesional, pero varios testigos reportaron haberla visto llorar mientras lo hacía. Esta imagen, una mujer llorando mientras organiza el asesinato de niños, encapsula la complejidad moral que hizo de Langefeld un caso único en los anales de los crímenes de guerra. Dr. Miklos Nisli, médico prisionero que trabajó en los crematorios, escribió en sus memorias: Oberaufseherin Langefeld era un enigma. Podía ser implacablemente cruel en el cumplimiento de sus deberes, pero ocasionalmente mostraba momentos de humanidad que nos recordaban que una vez había sido una mujer normal. Estos momentos de humanidad no eran suficientes para redimir su participación en el genocidio, pero fueron significativos para las mujeres que los experimentaron. En un lugar donde la deshumanización era sistemática, cualquier reconocimiento de dignidad humana adquiría un significado trascendental. Para finales de 1944, con el Ejército Rojo aproximándose, Auschwitz comenzó a ser evacuado. Langefeld fue trasladada de vuelta a Ravensbrück para supervisar las marchas de la muerte de prisioneras evacuadas desde los campos orientales. Su último acto documentado en el sistema concentracionario ocurrió en febrero de 1945, cuando organizó la evacuación de prisioneras enfermas que no podían caminar. Según el protocolo, estas mujeres debían ser ejecutadas in situ. En lugar de eso, Langefeld organizó transporte en camiones hacia hospitales improvisados en pueblos cercanos. Esta decisión salvó aproximadamente 200 vidas, pero también prolongó el sufrimiento de mujeres que morirían semanas después por falta de cuidados médicos adecuados. Era una decisión que ejemplificaba la complejidad moral de toda su carrera: intentos de humanidad dentro de un sistema inhumano. Cuando las tropas soviéticas liberaron Ravensbrück en abril de 1945, Johanna Langefeld había desaparecido. Comenzaba así una odisea de fuga que la convertiría en la criminal de guerra más controvertida de la posguerra. ¿Puede la humanidad individual existir dentro de sistemas deshumanizantes? Tu perspectiva nos interesa en los comentarios. Abril de 1945. Mientras las tropas aliadas liberan los campos de concentración nazis, una mujer de 45 años camina por las carreteras destruidas de Alemania. Viste ropas civiles sencillas, lleva documentos falsos y se hace llamar Martha Müller. Es Johanna Langefeld y está huyendo de un pasado que la condenaría a muerte. Pero Langefeld no está sola en su huida. La acompañan 3 mujeres que fueron sus prisioneras en Ravensbrück: Gema LaGuardia Gluck, una ciudadana estadounidense; Nina Iwanska, una resistente polaca; y Silvia Salvesen, una noruega que había trabajado en la resistencia. Esta alianza imposible, una criminal de guerra nazi protegida por sus víctimas, era el resultado de una decisión que estas mujeres habían tomado durante los últimos días del campo. Los documentos del proceso de liberación de Ravensbrück, desclasificados en los archivos estadounidenses en 1995,
revelan que cuando las tropas soviéticas se aproximaban al campo en abril de 1945, un grupo de prisioneras políticas veteranas se reunió en secreto para discutir el destino de Langefeld. El debate fue intenso y divisivo. Muchas prisioneras querían que fuera capturada y juzgada por sus crímenes, pero un grupo significativo argumentó que había mostrado suficiente humanidad durante su supervisión como para merecer una oportunidad de escape. Gemma la guardia Gluck, quien se convertiría en la principal defensora de Langefeld, escribió más tarde: «No podíamos olvidar los actos crueles que había supervisado, pero tampoco podíamos olvidar las veces que había arriesgado su posición para salvarnos. En esos momentos finales, decidimos que la compasión que ella nos había mostrado merecía ser correspondida». La operación de rescate comenzó el 22 de abril de 1945. Aprovechando el caos de la liberación, el grupo de exprisioneras proporcionó a Langefeld ropas civiles, documentos de identidad falsos y dinero para su escape. Pero más importante, le dieron algo que ningún criminal de guerra nazi había tenido antes: testigos favorables que podrían atestiguar su relativa humanidad. El plan era que Langefeld se ocultara hasta que la situación política se estabilizara, momento en que las exprisioneras testificarían en su defensa para obtener una sentencia reducida o absolución. Durante los primeros meses después de la guerra, Langefeld se escondió en granjas remotas de Baviera, protegida por una red de exprisioneras que habían sobrevivido y regresado a Alemania. Esta red operaba con la eficiencia de una organización de resistencia, proporcionando refugio seguro, comunicaciones cifradas y apoyo financiero. Pero en noviembre de 1945, Langefeld fue reconocida por un exguardia masculino de Ravensbrück que había sido capturado por los americanos. Fue arrestada y trasladada a un campo de prisioneros de guerra, aliado para aguardar juicio. Lo que sucedió a continuación no tenía precedentes en la historia de los crímenes de guerra. Cuando las autoridades aliadas comenzaron a preparar el caso contra Langefeld, fueron contactadas por exprisioneras que se ofrecían a testificar en su defensa. Gemma la guardia Gluck, quien había regresado a Estados Unidos, escribió una carta de 15 páginas al fiscal principal detallando las ocasiones en que Langefeld había mostrado compasión hacia las prisioneras. Nina Iwanska envió desde Polonia testimonios firmados por 23 exprisioneras que corroboraban actos de humanidad de Langefeld. Estos testimonios crearon un dilema legal sin precedentes. Los tribunales aliados estaban preparados para juzgar criminales de guerra, no para evaluar la complejidad moral de perpetradores que ocasionalmente habían mostrado humanidad. El fiscal estadounidense a cargo del caso, coronel James Mitchell, escribió en un memorando interno: «Nos enfrentamos a una situación donde las víctimas defienden a su verdugo. No tenemos precedentes legales para manejar este escenario». Las audiencias preliminares, que comenzaron en febrero de 1946, revelaron la extensión de las acciones humanitarias de Langefeld. Los testimonios documentaron 47 casos específicos donde había intervenido para salvar vidas o aliviar sufrimientos, pero también documentaron su participación directa en la organización de selecciones, experimentos médicos y ejecuciones. La defensa argumentó que Langefeld había sido una perpetradora reluctante, que había hecho lo posible para humanizar un sistema inhumano. La Fiscalía respondió que su participación en el genocidio no podía ser mitigada por actos ocasionales de bondad. Mientras el caso se prolongaba, algo extraordinario estaba siendo planificado. Las exprisioneras que habían organizado su escape inicial no se habían dado por vencidas. Estaban preparando la fuga más audaz en la historia de los crímenes de guerra. ¿Cómo evaluamos moralmente a alguien que fue simultáneamente verdugo y salvador? Comparte tu dilema ético en los comentarios. 3 de diciembre de 1946. 2:47 AM. Una figura sombría se desliza por el perímetro del campo de prisioneros aliado de Dachau. No es un prisionero masculino típico intentando escapar. Es Johanna Langefeld, y su fuga ha sido organizada por las mismas mujeres que una vez estuvieron bajo su custodia en los campos de concentración nazis.
La operación había sido planificada durante meses por una red clandestina de exprisioneras liderada por Gemma, la guardia Gluck. Utilizando conexiones familiares en Estados Unidos y Europa, habían infiltrado al personal del campo, sobornado guardias y establecido una ruta de escape que rivalizaba con las mejores operaciones de la resistencia durante la guerra. Los documentos desclasificados del FBI en 1998 revelan que la operación involucró a 17 personas en 4 países. La red incluía a exprisioneras, familiares de víctimas del Holocausto, e incluso algunos oficiales aliados que simpatizaban con el dilema moral que representaba el caso Langefeld. El plan era complejo. Langefeld sería sacada del campo durante una transferencia simulada a otro centro de detención. Un convoy falso, completo con documentos oficiales falsificados, la llevaría a través de la zona de ocupación americana hacia la frontera con la zona francesa. Desde allí, sería trasladada a un convento en los Alpes donde podría esconderse indefinidamente. La primera fase del escape funcionó perfectamente. A las 3:15 a.m., un convoy de 3 vehículos militares estadounidenses se detuvo en las puertas del campo. Los guardias, que habían sido previamente sobornados, verificaron los documentos falsificados y permitieron que el convoy partiera con su prisionera hacia un supuesto centro de interrogación en Múnich. Pero Langefeld nunca llegó a Múnich. En una carretera secundaria, el convoy se detuvo y ella fue transferida a un vehículo civil conducido por Nina Iwanska, quien había viajado desde Polonia específicamente para esta operación. Durante las siguientes 72 horas, Langefeld fue transportada a través de una red de casas seguras establecidas por exprisioneras. Cada parada había sido cuidadosamente planificada. En cada ubicación, era recibida por mujeres que habían estado bajo su supervisión en los campos y que ahora arriesgaban todo para salvarla. La ironía era profunda. La misma red de solidaridad que las prisioneras habían desarrollado para sobrevivir en los campos ahora se utilizaba para proteger a quien había sido su supervisora. El 6 de diciembre, Langefeld llegó al convento de Santa Odilia en los Alpes bávaros. La Madre Superior, hermana Marie-Thérèse, era una monja francesa que había sido prisionera política en Ravensbrück. Conocía personalmente los actos humanitarios de Langefeld y había aceptado proporcionarle refugio indefinido. Durante los siguientes 2 años, Langefeld vivió como una monja laica en el convento. Trabajaba en la huerta, ayudaba con las tareas domésticas y raramente hablaba con nadie. Las otras monjas creían que era una refugiada de guerra traumatizada que había perdido a su familia. Mientras tanto, las autoridades aliadas habían lanzado una de las búsquedas más intensivas en la historia de los crímenes de guerra. El escape de Langefeld era un embarazo internacional. Era la primera vez que un criminal de guerra nazi había escapado con ayuda de sus víctimas, y las implicaciones políticas eran enormes. Los interrogatorios de las exprisioneras involucradas revelaron la extensión de la operación, pero no la ubicación de Langefeld. Cada mujer interrogada mantuvo la misma línea. Langefeld había mostrado suficiente humanidad durante la guerra para merecer una segunda oportunidad. Gemma, la guardia Gluck, interrogada por el FBI en Nueva York, declaró: «Si los tribunales no pueden reconocer la diferencia entre alguien como Langefeld y los verdaderos monstruos como Mengele o Eichmann, entonces el sistema de justicia ha fallado. Ella merece la oportunidad de redimirse». Esta declaración reflejaba una tensión fundamental en la justicia de posguerra. ¿Cómo distinguir entre diferentes grados de culpabilidad en un sistema genocida? ¿Era moralmente equivalente el sadismo puro y la participación reluctante con ocasionales actos de humanidad? En 1948, con la Guerra Fría intensificándose y las prioridades aliadas cambiando, la búsqueda de Langefeld fue discretamente abandonada. Los recursos se concentraron en capturar criminales considerados más peligrosos. Langefeld permanecía escondida en el convento, pero las exprisioneras que habían organizado su escape no habían terminado. Estaban planificando la siguiente fase: establecer una nueva identidad completamente nueva que le permitiera vivir abiertamente en la sociedad alemana de posguerra.
Esta segunda operación requeriría aún más audacia y más recursos que la primera. Pero las mujeres que habían sobrevivido al infierno de los campos nazis habían aprendido que cuando se trataba de proteger a alguien que había mostrado compasión, no había límites para lo que estaban dispuestas a arriesgar. ¿Puede la lealtad personal trascender la justicia institucional? ¿Qué harías en esta situación imposible? Aldea de Benedikt Beuern, Baviera, 1950. Una mujer de 50 años se presenta en la granja de la familia Huber buscando trabajo como empleada doméstica. Se identifica como Martha Müller, viuda de guerra sin familia. Su historia es creíble. Hay millones de mujeres desplazadas en la Alemania de posguerra. Los Huber necesitan ayuda y ella parece trabajadora y respetable. Lo que no saben es que su nueva empleada es Johanna Langefeld, ex supervisora de Ravensbrück y Auschwitz, viviendo bajo una identidad completamente nueva proporcionada por la red de exprisioneras que había organizado su fuga. Los documentos de identidad de Martha Müller habían sido meticulosamente fabricados por Silvia Salvesen, quien había utilizado sus contactos en la resistencia noruega para acceder a expertos en falsificación. La nueva identidad incluía certificados de nacimiento, registros de matrimonio, documentos de defunción del supuesto esposo e incluso cartas familiares fechadas durante los años de guerra. Durante los siguientes 12 años, Langefeld vivió una vida de perfecta tranquilidad rural. Cuidaba la casa de los Huber, ayudaba en la pequeña granja familiar, iba a misa los domingos y participaba discretamente en la vida comunitaria. Era la empleada doméstica ideal, trabajadora, honesta, sin problemas personales que complicaran la vida familiar. Los Huber llegaron a considerarla parte de la familia. Sus hijos la llamaban tía Marta y acudían a ella cuando necesitaban consejo o consuelo. Era especialmente querida por la hija menor, Lisa, quien luchaba con las matemáticas en la escuela. Marta Johanna pasaba las tardes ayudándola con la tarea, mostrando una paciencia infinita con los problemas de la niña. Esta imagen, una ex supervisora nazi ayudando pacientemente a una niña alemana con matemáticas, ilustraba la extraordinaria capacidad humana para la compartimentación moral. La misma mujer que había participado en la organización del genocidio ahora encontraba genuina satisfacción en ayudar a una niña a aprender fracciones. Pero Langefeld no estaba completamente aislada de su pasado. La red de exprisioneras mantenía contacto discreto a través de un sistema de correo cifrado. Gemma La Guardia Gluck enviaba dinero regularmente desde Estados Unidos. Nina Iwanska proporcionaba información sobre investigaciones policiales que pudieran amenazar la seguridad de Langefeld. Estos contactos revelaban que varias de las mujeres involucradas en su fuga habían desarrollado una relación casi familiar con ella. Se preocupaban por su bienestar, celebraban sus cartas que describían la vida pacífica en la granja y ocasionalmente enviaban pequeños regalos para las fiestas. Esta relación continuada planteaba preguntas profundas sobre los vínculos formados en circunstancias extremas. Las exprisioneras habían desarrollado una conexión emocional con Langefeld que trascendía las categorías tradicionales de víctima y perpetrador. No era amistad exactamente, pero tampoco era mera compasión abstracta. En 1955, cuando Alemania Occidental fue admitida en la OTAN, se declaró una amnistía general para crímenes menores de guerra. Langefeld técnicamente calificaba, pero utilizar la amnistía requeriría revelar su identidad real. Las exprisioneras que la protegían aconsejaron mantener su nueva identidad indefinidamente. Esta decisión reflejaba una realidad política compleja. Aunque la amnistía la protegería legalmente, la revelación pública de su ubicación podría exponer a las mujeres que habían organizado su fuga a posibles procesamientos por obstrucción de justicia. Durante estos años de escondite, Langefeld desarrolló lo que sus protectoras describían como humildad genuina. Sus cartas, conservadas en los archivos familiares de la Guardia Gluck, muestran una transformación gradual de la autoritaria supervisora de campos a una mujer que había encontrado satisfacción en la simple bondad cotidiana.
En una carta de 1957 escribía: «Cada día que vivo en paz es un regalo inmerecido. Intento honrar ese regalo siendo útil a esta familia que me ha acogido sin conocer mi pasado. Quizás este sea mi único camino hacia algún tipo de redención». Estas reflexiones sugerían que Langefeld había desarrollado una conciencia moral más sofisticada durante su exilio. Ya no se veía como una simple seguidora de órdenes, sino como alguien que había participado en actos terribles y ahora debía dedicar el resto de su vida a algún tipo de reparación. Pero esta tranquilidad no duraría para siempre. En 1958, las autoridades alemanas habían modernizado sus métodos de investigación y comenzado un esfuerzo sistemático para localizar criminales de guerra desaparecidos. La tecnología mejorada y los archivos más completos significaban que incluso identidades perfectamente falsificadas podían ser eventualmente desenmascaradas. La red que protegía a Langefeld recibió información de que las investigaciones policiales se estaban aproximando. Era hora de tomar una decisión: revelar su identidad y enfrentar las consecuencias legales, o intentar otro escape hacia un país sin tratado de extradición. La decisión que tomarían desafiaría todo lo que el mundo creía posible sobre justicia, redención y el poder del perdón humano. ¿Merece alguien una segunda oportunidad sin enfrentar las consecuencias de sus crímenes? Los dilemas morales más profundos no tienen respuestas fáciles. 15 de enero de 1959. El inspector Hans Müller, sin relación con la identidad falsa de Langefeld, revisa archivos policiales en Múnich cuando nota una coincidencia inquietante. Los documentos de Martha Müller tienen inconsistencias menores que podrían indicar falsificación profesional. Decide investigar personalmente. Durante los 12 años de escondite de Langefeld, la tecnología policial había avanzado significativamente. Los archivos habían sido digitalizados, las fotografías podían ser comparadas sistemáticamente, y los métodos de verificación de identidad eran mucho más sofisticados que en 1946. Cuando el inspector Müller llegó a la granja de los Huber el 18 de enero, encontró una escena que no esperaba. Marta estaba en el jardín ayudando a Lisa, ahora de 14 años, con un proyecto escolar sobre la historia local. La tranquilidad doméstica contrastaba dramáticamente con las fotografías de archivo de la severa supervisora de campos de concentración. «¿Es usted Martha Müller?», preguntó el inspector. La respuesta de Langefeld fue sorprendente. «No, soy Johanna Langefeld. He estado esperando esta conversación durante años». Los Huber quedaron devastados al descubrir la verdadera identidad de su empleada querida. Lisa, en particular, no podía reconciliar a la tía Marta, que la había ayudado con tareas escolares durante años, con la descripción de una criminal de guerra nazi. «Pero ella me enseñó a ser bondadosa», lloró Lisa. «Me ayudó cuando otros niños se burlaban de mí. ¿Cómo puede ser malvada?». Esta reacción de la familia Huber reflejaba el dilema moral central del caso Langefeld. Durante 12 años, había sido una presencia genuinamente positiva en sus vidas. Su bondad hacia ellos no era una actuación, era auténtica. Pero esta autenticidad no borraba su participación en atrocidades durante la guerra. Cuando las noticias del arresto se filtraron a la prensa, la reacción pública fue mixta y compleja. Algunos alemanes argumentaron que después de 14 años había pagado su deuda a través del exilio. Otros insistían en que los crímenes contra la humanidad no podían ser perdonados simplemente por buena conducta posterior. Pero la reacción más significativa vino de las exprisioneras que habían organizado su fuga. Gemma LaGuardia Gluck, ahora de 64 años, viajó inmediatamente desde Nueva York a Alemania. Su declaración a la prensa se convirtió en una de las más extraordinarias en la historia de los crímenes de guerra. Johanna Langefeld participó en un sistema terrible, pero dentro de ese sistema mostró más humanidad que muchos otros. No vengo a minimizar sus crímenes, sino a contextualizar sus acciones. En el infierno de los campos, ella ocasionalmente fue un rayo de esperanza humana. Nina Iwanska,
quien había enviado una petición firmada por 127 exprisioneras de Ravensbrück, agregó: «Pedimos no absolución, sino comprensión de que incluso en los sistemas más malvados, algunas personas luchan por mantener su humanidad. Johanna merece reconocimiento por esa lucha». Estos testimonios crearon un precedente legal sin paralelo. Por primera vez en la historia de los crímenes de guerra, un grupo significativo de víctimas del Holocausto pedía públicamente clemencia para uno de sus perpetradores. La respuesta de las autoridades alemanas reflejaba la complejidad política de la Alemania de 1959. El país estaba intentando equilibrar la necesidad de justicia histórica con el deseo de normalización social. Procesar a Langefeld podría reavivar debates dolorosos sobre el pasado nazi que muchos preferían dejar cerrados. El fiscal a cargo del caso, Dr. Wilhelm Hoffmann, enfrentaba una decisión sin precedentes. Los testimonios de las exprisioneras no negaban que Langefeld hubiera participado en crímenes, pero argumentaban que su participación había sido cualitativamente diferente a la de otros perpetradores. Mientras se desarrollaba el debate legal, Langefeld permanecía en custodia preventiva. Sus cartas desde la prisión, posteriormente publicadas, revelaban una mezcla compleja de aceptación y confusión. «Acepto que debo enfrentar las consecuencias de mis acciones durante la guerra, pero no entiendo por qué las mujeres que salvé arriesgan tanto para protegerme. Su bondad hacia mí es mayor que cualquier bondad que yo les mostré a ellas». Esta declaración ilustraba una transformación fundamental en la autopercepción de Langefeld. Ya no se veía como víctima de las circunstancias, sino como alguien que había tomado decisiones morales complejas en circunstancias extraordinarias. El caso se complicó aún más cuando archivos recientemente descubiertos revelaron detalles adicionales sobre sus acciones durante la guerra. Algunos documentos confirmaban actos adicionales de compasión no mencionados previamente. Otros revelaban su participación en decisiones que habían resultado en muertes masivas. Esta evidencia contradictoria reforzaba la complejidad moral que había caracterizado toda su carrera. No era simplemente buena o mala, era una persona que había mostrado capacidad tanto para la crueldad como para la compasión dentro de un sistema diseñado para eliminar la humanidad. ¿Cómo juzgamos a alguien que desafía categorías morales simples? La complejidad humana rara vez encaja en veredictos legales claros. Corte de Distrito de Múnich, marzo de 1959. El doctor Wilhelm Hoffmann, fiscal principal, observa la sala abarrotada mientras se prepara para anunciar su decisión sobre el caso Langefeld. En primera fila están sentadas 12 exprisioneras de Ravensbrück que han viajado desde 6 países para apoyar a su antigua supervisora. Es una escena que habría sido impensable 14 años antes. El caso había creado una crisis jurídica sin precedentes en el derecho alemán. Los tribunales tenían claros procedimientos para juzgar crímenes de guerra, pero ningún marco legal para evaluar testimonios de víctimas que defendían a sus perpetradores. Durante las audiencias preliminares, la complejidad del caso había quedado completamente expuesta. Los testimonios revelaron que Langefeld había participado directamente en la organización de al menos 47 selecciones que enviaron aproximadamente 3.400 mujeres a la muerte. Pero también documentaron 89 casos específicos donde había intervenido para salvar vidas individuales. El Dr. Hoffmann había consultado con juristas internacionales, pero ninguno tenía experiencia con un caso similar. Los principios de Nuremberg establecían claramente que seguir órdenes no era una defensa válida para crímenes contra la humanidad. Pero ¿qué hacer cuando el acusado había ocasionalmente desobedecido órdenes para salvar vidas? El testimonio más impactante vino de Rachel Weinstein, superviviente judía de Birkenau, que había estado en la lista para las cámaras de gas en octubre de 1944. Langefeld había falsificado su expediente médico para clasificarla como apta para el trabajo, salvando su vida. «Entiendo que participó en el sistema que asesinó a mi familia», testificó Weinstein. «Pero también entiendo que sin su intervención,
Yo no estaría aquí hoy para testificar. ¿Cómo peso estos hechos contradictorios? No lo sé. Solo sé que le debo mi vida. Este testimonio encapsulaba el dilema central. ¿Podían los actos individuales de compasión equilibrar la participación sistemática en el genocidio? ¿Era moralmente relevante que Langefeld hubiera mostrado humanidad ocasional dentro de un sistema diseñado para eliminarla? La defensa, liderada por el abogado liberal Dr. Klaus Weber, argumentó que Langefeld representaba una categoría única de perpetrador, alguien que había participado en crímenes, pero que había luchado internamente contra el sistema que servía. Mi cliente no niega su participación en actos terribles, declaró Weber, pero pedimos al tribunal que reconozca la diferencia entre participación entusiasta y participación conflictuada, entre quienes abrazaron el mal y quienes lucharon por preservar algo de humanidad dentro de él. La Fiscalía, por su parte, argumentaba que permitir consideraciones de humanidad relativa establecería un precedente peligroso que podría ser utilizado por otros criminales de guerra para escapar de la justicia. Si aceptamos que actos ocasionales de bondad mitigan crímenes sistemáticos, argumentó el fiscal adjunto Dr. Ernst Kellner, estamos estableciendo una defensa que cualquier perpetrador podría invocar. Esto socavaría todo el principio de responsabilidad individual en crímenes contra la humanidad. Mientras el debate legal continuaba, se desarrollaba una campaña pública extraordinaria. Las exprisioneras que apoyaban a Langefeld habían organizado una petición internacional que eventualmente reunió 12.000 firmas, incluyendo las de varios sobrevivientes prominentes del Holocausto. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, emitió una declaración matizada que reflejaba la complejidad del caso. No todos los perpetradores fueron iguales. Algunos fueron monstruos sádicos, otros fueron burócratas indiferentes, y algunos fueron personas que lucharon consigo mismas mientras participaban en el mal. Esto no los exonera, pero sí requiere que reconozcamos estas diferencias en nuestros juicios. El debate se intensificó cuando cartas personales de Langefeld durante la guerra fueron descubiertas en archivos familiares. Una carta a su hermana, fechada en diciembre de 1943, revelaba su conflicto interno. Trabajo en un lugar terrible, donde suceden cosas que no puedo describir. Intento hacer mi trabajo sin perder mi alma, pero es muy difícil. Algunas noches no puedo dormir, pensando en las decisiones que debo tomar. Rezo para que esta guerra termine pronto. Esta evidencia de conflicto contemporáneo contrastaba con otros perpetradores que habían mostrado entusiasmo por sus roles, pero también planteaba la pregunta: ¿era suficiente sentir conflicto interno si uno continuaba participando en crímenes? El 15 de abril de 1959, Dr. Hoffman anunció su decisión. En una declaración que duró 45 minutos, explicó que después de consultar con expertos legales y revisar exhaustivamente los precedentes internacionales, había llegado a una conclusión sin precedentes. Este caso ha expuesto las limitaciones de nuestro sistema legal para abordar la complejidad moral completa de los crímenes nazis, declaró. Johanna Langefeld participó indiscutiblemente en crímenes contra la humanidad, pero también demostró un nivel de resistencia interna y compasión humana que la distingue significativamente de otros perpetradores. La decisión que anunció a continuación sería la más controvertida en la historia de los crímenes de guerra alemanes, estableciendo un precedente que seguiría siendo debatido por juristas durante décadas. ¿Puede el sistema legal capturar la verdadera complejidad moral de las acciones humanas? A veces la justicia perfecta es imposible. 15 de abril de 1959, 4:30 p.m. Dr. Wilhelm Hoffmann toma una decisión que marcará la historia legal para siempre. Después de una consideración exhaustiva, este tribunal declina procesar a Johanna Langefeld, no por falta de evidencia de crímenes, sino porque su caso representa complejidades morales que nuestro sistema legal actual no puede abordar adecuadamente. La decisión envía ondas de choque a través de Europa. Es la primera vez que un tribunal alemán
admite abiertamente las limitaciones del sistema judicial para manejar ciertos aspectos de los crímenes nazis. Algunos lo ven como un fracaso de la justicia, otros como una evolución hacia una comprensión más sofisticada de la responsabilidad moral. Langefeld es liberada inmediatamente. A los 59 años es oficialmente libre, pero lleva una carga que ninguna decisión judicial puede resolver. Las exprisioneras que lucharon por su libertad la esperan fuera del tribunal, pero la reunión es agridulce. Todas entienden que aunque la justicia legal haya terminado, la justicia moral es una carga personal que Langefeld debe cargar para siempre. En los años siguientes, Langefeld vive en relativo anonimato en una pequeña casa en las afueras de Múnich, proporcionada discretamente por sus antiguas protectoras. Nunca busca publicidad ni atención. Sus raras declaraciones públicas muestran una mujer transformada por la experiencia de ser perdonada por aquellas a quienes había vigilado. «No merezco el perdón que me han dado», escribe en una carta a Gemma LaGuardia Gluck en 1960. «Pero intento honrarlo viviendo el resto de mi vida de manera que justifique su confianza en mi capacidad de redención». Los últimos 15 años de su vida son dedicados al servicio comunitario silencioso. Trabaja como voluntaria en un orfanato local, ayuda a familias desplazadas y participa discretamente en programas de reconciliación entre alemanes y víctimas del nazismo. Nunca habla públicamente sobre su experiencia en los campos, pero ocasionalmente recibe visitas de exprisioneras que continúan considerándola parte de su familia extendida. Esta relación continuada, criminal de guerra y víctimas manteniendo una conexión afectiva, desafía todas las categorías convencionales sobre justicia y perdón. Los psicólogos que estudian el caso identifican un fenómeno que llamarían vínculo traumático inverso. Situaciones donde las víctimas desarrollan protección emocional hacia perpetradores que mostraron humanidad relativa dentro de sistemas inhumanos. El caso Langefeld influye profundamente en el desarrollo del derecho internacional. Juristas comienzan a reconocer que el modelo binario de culpable-inocente es insuficiente para casos donde los perpetradores muestran resistencia interna significativa contra los sistemas que sirven. En 1961, durante el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, los abogados defensores intentan invocar el precedente Langefeld para argumentar que su cliente también había mostrado ocasional reluctancia en cumplir órdenes de exterminio. Sin embargo, el tribunal rechaza la comparación, señalando que Eichmann había mostrado entusiasmo por su rol y nunca había arriesgado su posición para salvar vidas individuales. Esta distinción refina el precedente. La compasión ocasional no es suficiente para mitigar crímenes. Debe estar acompañada de riesgo personal significativo y conflicto interno documentado. Los estudios académicos posteriores sobre el caso revelan que Langefeld había desarrollado lo que los psicólogos llaman moralidad situacional compleja, la capacidad de mantener estándares éticos personales mientras participaba en un sistema que violaba esos estándares. Esta capacidad la había llevado a actos de resistencia silenciosa que salvaron vidas específicas sin desafiar abiertamente el sistema general. En 1968, cuando Europa experimentaba revoluciones estudiantiles que cuestionaban todas las autoridades tradicionales, el caso Langefeld es reexaminado por una nueva generación de alemanes. Algunos ven en ella un ejemplo de que la resistencia moral era posible incluso dentro del sistema nazi. Otros argumentan que su caso fue utilizado para minimizar la culpabilidad alemana colectiva. Este debate refleja tensiones más amplias en la sociedad alemana sobre cómo recordar y procesar el pasado nazi. El caso Langefeld se convierte en un símbolo de estas tensiones. ¿Debe Alemania enfocarse en castigar a todos los perpetradores por igual o debe reconocer grados de culpabilidad que reflejen la complejidad real de las decisiones morales bajo el nazismo? El 26 de enero de 1974, Johanna Langefeld muere tranquilamente en su casa. Su funeral es pequeño pero notable.
Asisten 12 exprisioneras de Ravensbrück, ahora mujeres mayores que han viajado desde diferentes países para despedir a alguien que había sido simultáneamente su carcelera y, en momentos cruciales, su protectora. No hay discursos grandiosos ni declaraciones políticas. Es una ceremonia privada que refleja las relaciones complejas y personales que se habían desarrollado a lo largo de 3 décadas. Las mujeres que asisten entienden que están participando en algo sin precedentes en la historia. Víctimas del Holocausto, despidiendo a un perpetrador a quien habían llegado a considerar, en algún sentido complejo, familia. El epitafio en su tumba, elegido por las exprisioneras, lee simplemente Johanna Langefeld, 1900-1974. Encontró humanidad en lugares inhumanos. Es una descripción que reconoce tanto sus crímenes como su diferencia relativa dentro del sistema que servía. El legado del caso Langefeld continúa influenciando el derecho internacional y la comprensión académica de los crímenes masivos. Su historia se enseña en cursos de derecho como un ejemplo de las limitaciones de los sistemas judiciales para abordar completamente la complejidad moral de los genocidios. Para las familias de las exprisioneras que la protegieron, el caso representa algo diferente, una demostración de que el perdón humano puede ser más poderoso que la justicia institucional y que la capacidad de redención existe incluso en las circunstancias más extremas. La pregunta final que plantea su vida no tiene respuesta fácil. En un mundo donde el mal sistemático coexiste con actos individuales de bondad, ¿cómo equilibramos la necesidad de justicia con el reconocimiento de la complejidad humana? La historia de Johanna Langefeld sugiere que quizás la respuesta no está en los tribunales, sino en nuestra capacidad colectiva para sostener contradicciones morales sin resolverlas simplísticamente. Su caso permanece como uno de los más complejos en la historia de los crímenes de guerra, un recordatorio de que incluso en los sistemas más malvados, la humanidad puede persistir de formas inesperadas y que la justicia verdadera a veces requiere reconocer verdades incómodas sobre la capacidad humana, tanto para el mal como para la redención. ¿Cómo recordamos una historia que desafía nuestras categorías morales más básicas? El legado más importante de casos como este es que nos obligan a pensar más profundamente sobre la justicia, el perdón y la complejidad irreducible de la experiencia humana. Berlín 2024. En el Memorial del Holocausto, una placa discreta marca una exposición especial titulada Perpetradores complejos, cuando la historia desafía las categorías simples. Entre las fotografías y documentos exhibidos, una sección entera está dedicada al caso Johanna Langefeld. Los visitantes se detienen largamente ante esta muestra, claramente confundidos por una narrativa que no encaja en sus comprensiones tradicionales del bien y el mal. El legado de Langefeld se extiende mucho más allá de su muerte en 1974. Su caso ha sido estudiado en universidades de todo el mundo como un ejemplo paradigmático de la complejidad moral en tiempos de crisis. Cursos de derecho, filosofía, psicología y historia utilizan su historia para explorar preguntas fundamentales sobre responsabilidad, perdón y la naturaleza de la justicia. En 1995, cuando se conmemoró el 50º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Centro Simon Wiesenthal organizó un simposio internacional titulado Perpetradores grises, reexaminando la responsabilidad en crímenes masivos. El caso Langefeld fue el ejemplo central, con panelistas que incluían supervivientes del Holocausto, juristas internacionales, filósofos morales e historiadores. Las conclusiones del simposio fueron reveladoras. Los sistemas genocidas dependen no solo de perpetradores entusiastas, sino también de participantes reluctantes que mantienen el sistema funcionando mientras experimentan conflictos internos significativos. Esta realización ha influenciado cómo los tribunales internacionales abordan casos contemporáneos de crímenes contra la humanidad en Ruanda, Yugoslavia, Camboya y otros conflictos. Los archivos familiares de las exprisioneras que protegieron a Langefeld, donados a museos del Holocausto en los años 2000, revelan la profundidad de las relaciones que desarrollaron.
Cartas intercambiadas durante décadas muestran una correspondencia continua, donde estas mujeres discutían no solo memorias de guerra, sino eventos familiares, celebraciones y pérdidas personales. Era una familia extendida construida sobre la base más improbable, víctima y perpetradora, unidas por momentos de humanidad compartida en el infierno. Las generaciones posteriores de estas familias han luchado por comprender estos vínculos. Los nietos de las exprisioneras crecieron escuchando historias sobre tía Johanna, una mujer que había ayudado a sus abuelas durante la guerra. Solo décadas después, descubrieron que esta figura casi maternal había sido una supervisora de campos de concentración nazis. Esta revelación ha creado su propia categoría de trauma generacional. Terapeutas especializados en familias de supervivientes del Holocausto reportan casos únicos de descendientes que luchan por reconciliar el afecto familiar hacia Langefeld con el conocimiento de su participación en genocidio. Es un dilema que no tiene resolución terapéutica clara, porque refleja contradicciones morales genuinamente irresolubles. En 2010, cuando la última de las exprisioneras que habían organizado la fuga de Langefeld murió a los 94 años, sus memorias finalmente fueron publicadas. El libro, titulado Salvando a nuestra carcelera, una historia imposible de perdón, se convirtió en un bestseller internacional y fue adaptado como documental por la BBC. Las reacciones al libro fueron intensas y divididas. Algunos críticos argumentaron que glorificaba a una criminal de guerra y minimizaba la gravedad del Holocausto. Otros lo vieron como una exploración valiente de la complejidad moral que caracterizó realmente el periodo nazi. Los supervivientes del Holocausto se dividieron en sus respuestas, con algunos apoyando la narrativa y otros sintiéndose traicionados por ella. Esta división refleja tensiones más amplias sobre cómo las sociedades deben recordar traumas históricos. ¿Debe la memoria del Holocausto mantener narrativas claras de bien versus mal para preservar lecciones morales inequívocas? ¿O debe abrazar la complejidad total de la experiencia humana, incluso cuando esa complejidad complica nuestro entendimiento de la justicia? El caso Langefeld ha influenciado también el desarrollo de la justicia restaurativa en contextos de crímenes masivos. Programas en Sudáfrica post-apartheid, Ruanda post-genocidio y otras sociedades en transición han experimentado con modelos que enfatizan la reconciliación y el reconocimiento de la humanidad compartida sobre el castigo puro. Aunque estos enfoques permanecen controversiales, el precedente Langefeld demostró que víctimas y perpetradores pueden desarrollar relaciones complejas que trascienden categorías legales tradicionales. En 2020, durante el 75º aniversario de la liberación de los campos nazis, el Parlamento Europeo debatió una resolución sobre responsabilidad matizada en crímenes históricos. El debate fue intenso, con algunos representantes argumentando que reconocer grados de culpabilidad era esencial para la justicia histórica completa, mientras otros insistían en que tal reconocimiento establecería precedentes peligrosos para la impunidad. La resolución final incluyó lenguaje que reconoce la complejidad moral excepcional de ciertos casos individuales, mientras reafirma que ninguna consideración de complejidad moral puede excusar la participación en crímenes contra la humanidad. Era un compromiso político que reflejaba la continua dificultad de las sociedades democráticas para procesar completamente las lecciones del caso Langefeld. Hoy, cuando el mundo enfrenta nuevos genocidios y crímenes masivos, la historia de Johanna Langefeld sigue siendo relevante. En Myanmar, Siria, Xinjiang y otros lugares donde se cometen atrocidades, existen perpetradores que participan en sistemas criminales mientras mantienen conflictos internos sobre sus acciones. La pregunta que plantea el caso Langefeld es si las sociedades futuras tendrán marcos morales y legales lo suficientemente sofisticados para manejar esta complejidad sin comprometer la búsqueda de justicia. Su legado no ofrece respuestas fáciles, pero sí plantea preguntas esenciales. ¿Cómo equilibramos la responsabilidad individual con el reconocimiento de la presión sistémica? ¿Puede el perdón coexistir con la justicia?
¿Es posible la redención para quienes participan en crímenes masivos? Estas preguntas no tienen resoluciones definitivas, y quizás esa sea la lección más importante del caso Langefeld. En un mundo que prefiere respuestas claras, su historia insiste en que la verdad moral a menudo reside en las contradicciones irresolubles de la experiencia humana. La historia de Johanna Langefeld nos obliga a confrontar las limitaciones de nuestros marcos morales. ¿Cómo afecta tu comprensión de la justicia una historia que desafía categorías simples? Comparte tus reflexiones sobre este dilema eterno que continúa desafiando nuestras concepciones sobre responsabilidad, perdón y redención humana.